Antaño, las criaturas no eran vistas simplemente como leyendas por los humanos. Una existencia ficticia. Pero esa es solo una historia del pasado. Todo comenzó con un video, cuando estas criaturas decidieron mostrarse en público. Los humanos los llamaron Genjin, que significa figuras legendarias. La era actual se considera una de gran diversidad. Poco a poco, los Genjin son reconocidos y se vuelven parte de la sociedad humana. Y las escuelas no son ninguna excepción. Se dice que el instituto privado Keiki es el que tiene más Genjin, una especie de demonios. A esta escuela asiste un ser humano, Yutaka Shinzou, que en este momento parece tener mucho sueño. Cada día tarda unas 2 horas en llegar a la escuela, pero no le importaba, siempre y cuando pudiera evitar a sus antiguos amigos. No era porque hubiera pasado algo grave, de hecho, antes disfrutaba mucho pasar el rato con ellos. Sin embargo, siempre le preocupaba demasiado lo que los demás pensaran, y tener que leer el ambiente cada vez que hablaba lo hacía sentir cada vez más inseguro de sí mismo. Eligió esta escuela con la esperanza de hacer amigos, porque aquí hay muchos Genjin, y probablemente ellos se enfrentan a dificultades similares a las suyas, justo como la chica que está a mi lado, que ahora mismo está doblando la puerta del casillero. Ella es Tsumiki Ogami, su compañera de clase y una Genjin de la especie de las mujeres lobo. La naturaleza y las características físicas de una mujer lobo le permiten transformarse en lobo o poseer poderes sobrenaturales en las noches de luna llena. Vivir entre humanos sin duda sería aún más difícil para ella. Él le preguntó por qué estaba doblando la puerta del casillero con tanta tensión. Pero ella respondió que no era por enojo ni nada parecido. Solo intentaba forzar la puerta del casillero para que cupieran sus zapatos favoritos sin dañarlos. Sin embargo, Yutaka le recordó que estaba dañando propiedad de la escuela. De inmediato, ella usó su fuerza para arreglar la puerta. Yutaka le sugirió que pusiera sus zapatos encima del casillero, para que ya no tuviera que doblar la puerta todos los días. A ella le gustó la idea, y estuvo a punto de darle una palmadita en la cabeza para agradecerle. Pero Yutaka retrocedió por la sorpresa. Ella se detuvo y le explicó que podía controlar su fuerza. Yutaka le dijo que era muy sensible a las miradas de la gente, y que no había reaccionado así por tenerle miedo. De hecho, quería demostrárselo. Así que Tsumiki le dio una suave palmadita en la mano. A ella no le importó en absoluto, porque entendía que cada persona es diferente. Se presentaron, y luego Tsumiki regresó al salón. Esta era la primera vez que Yutaka hablaba con una Genjin. Y aún así, fue muy amable, a pesar de ser una mujer lobo. Tsumiki es extremadamente popular. Toda la clase se sentía atraída por ella, y todos querían iniciar una conversación. Pero a Yutaka no le interesaba esa popularidad. Solo pensar en tener que enfrentar constantes miradas de curiosidad era suficiente para que le doliera el estómago. La conversación luego cambió al tema de sus lindos zapatos. Como no había zapatos del uniforme escolar de su talla para sus pies grandes, Tsumiki mostró con orgullo los dedos gordos de sus pies, aunque hubieran roto los calcetines. Toda la clase se quedó en silencio, pero Yutaka soltó una carcajada. A Tsumiki no le molestó para nada, de hecho se rió con él. Incluso le mostró el cinturón que usaba para mantener su cola en orden. La escuela proporcionaba faldas especiales para los estudiantes hombres bestia, pero ella aún así prefería usar vestidos normales. Entonces, ella le ofreció a Yutaka que se probara el cinturón, porque vio que parecía interesado. Yutaka se negó de inmediato y rotundamente, pero no pudo escapar de las miradas inquisitivas de todos. A pesar de su gusto por la moda, Tsumiki muestra sus dedos sin complejos. No parece que le moleste demasiado su naturaleza y físico únicos. Un día surgió una pregunta. ¿Acaso Tsumiki se transformaba en loba en las noches de luna llena? La respuesta es no, porque depende de cada individuo. Sin embargo, Yutaka se pregunta si ese tipo de preguntas son realmente apropiadas. Cuando una compañera le preguntó si comía carne humana, Tsumiki respondió que las mujeres lobo ya no comen carne humana, pero que ella sí comía carne porque era carnívora. Yutaka comprendió que si lo decía de esa manera, los demás podrían malinterpretarla fácilmente. Así que él añadió rápidamente que si de verdad comiera carne humana, ya estaría en la cárcel. Las chicas lo entendieron de inmediato, y Tsumiki, aunque avergonzada, se sintió conmovida. Una de las compañeras, mientras buscaba información sobre mujeres lobo, le mostró a Tsumiki una foto de la luna llena en su teléfono.
Esto la hizo aullar de una forma tan adorable que los chicos quisieron grabarlo. Los rumores de que Tsumiki soltaba un aullido adorable al ver la luna llena se extendieron rápidamente a otras clases, haciendo que su popularidad se disparara por 10. Chicos de otras clases venían a pedirle su información de contacto. Incluso apareció Moritaka Senga, un vampiro de otra clase que vino con un exceso de confianza a pedirle su número a Tsumiki. Pero ella lo llamó un obstáculo y le dijo que se apartara de su camino. Si crees que estaba enfadada, te equivocas, porque en realidad solo iba de camino a comprar el almuerzo, y Senga le estaba bloqueando el paso. Mientras tanto, Yutaka leía mensajes en el chat grupal de su antigua secundaria, donde planeaban una reunión de exalumnos, y todos daban por sentado que Yutaka tampoco asistiría esta vez. A pesar de que le afectaba, fingió que no le importaba en absoluto. Justo en ese momento, apareció Tsumiki, cubierta de lodo. La razón es que, durante el almuerzo, el sándwich que se comió estaba tan delicioso que lo enterró en la tierra para guardárselo para más tarde. Después de clases, fue a desenterrarlo de nuevo, pero se enfrascó demasiado. Incluso le advirtió a Yutaka que tuviera cuidado porque podría encontrarse en una situación similar. Pero Yutaka estaba seguro de que él nunca caería en una situación así. A Tsumiki no le importaba irse a casa cubierta de lodo. Incluso cuando Yutaka se ofreció a prestarle su chaqueta deportiva, hizo que Yutaka se preguntara cómo podría llegar a ser como ella. Él siempre estaba pendiente de cómo lo miraba la gente y de cómo lo juzgaban. Que le permitieran estudiar en una escuela tan lejana era una oportunidad para empezar de cero, para ser fiel a sí mismo. Pero el problema era que aún no sabía cuál era su verdadero yo. Por eso, la capacidad de Tsumiki para aceptarse a sí misma lo impresionó. Tsumiki pensaba que era precisamente porque era una Genjin que las cosas eran tan fáciles para ella, mientras que ser humano era la parte difícil. Se ofreció a ayudarlo a encontrar sus verdaderos sentimientos, pero Yutaka se negó de inmediato, diciendo que podía arreglárselas solo. Sin embargo, Tsumiki se negó a rendirse, porque realmente valoraba a la gente que la rodeaba. Y Yutaka se había convertido ahora en una persona importante para ella. Incluso se dio cuenta de que la razón por la que él eligió una escuela lejana era porque no quería encontrarse con ciertas personas de su pasado, y se lo dijo directamente. Una vez más, le sugirió que, aunque fueran dos especies diferentes, y quizás no se entendieran del todo, debía darle la oportunidad de redescubrir sus verdaderos sentimientos con ella. Le tendió la mano, haciendo que Yutaka pensara que era un apretón de mano. Pero entonces, inesperadamente, lo levantó en brazos y se dirigió hacia la ventana, diciendo que debían empezar de inmediato e irse a casa juntos. ¿Que por qué por la ventana? Y no por la puerta principal. Porque van a saltar por la ventana. Como era natural, Yutaka se opuso, pero Tsumiki saltó de todos modos. La experiencia lo dejó atónito y con náuseas, pero también le dio una sensación de libertad que nunca antes había experimentado. Solía pensar que el salón de clases era enorme, pero cuando sales de él, se vuelve pequeño otra vez. Esa experiencia es algo que recordará por el resto de su vida. Tsumiki le dio una ligera olfateada. No es porque huelas mal, sino que es un tipo de saludo en el mundo Genjin, que significa «llevémonos bien». Después de que ella se fue, Yutaka recibió otra notificación del grupo de su antigua clase. Mientras todavía dudaba si asistir o no a la reunión de exalumnos, recibió su primer mensaje de Tsumiki. Recordó los momentos que acababa de compartir con ella y sintió algo que ni él mismo sabía cómo describir. Al día siguiente, Tsumiki encontró una carta junto a sus zapatos, una nota de agradecimiento de Yutaka, junto con un pequeño regalo colocado en su casillero. Corrió emocionada hacia el salón de clases, diciendo que no había terminado de escuchar su historia, y luego invitó a Yutaka a su casa a jugar. Toda la clase se giró para mirarlos al oír la invitación. Inmediatamente después, los chicos se llevaron a Yutaka a rastras. Aunque él intentó explicar que las cosas no eran como pensaban, que Tsumiki era solo una amiga, no quisieron escuchar. Entonces Tsumiki invitó a Yutaka a su casa el sábado, pero Yutaka respondió que primero necesitaba revisar su agenda. La verdadera razón detrás de esa respuesta evasiva era que se sentía presionado por las miradas sospechosas de los chicos, que escuchaban a escondidas su conversación. A pesar de negarse cortésmente, los chicos se llevaron a Yutaka a rastras para interrogarlo. Afirmaron que solo sentían curiosidad como fans de Tsumiki. Yutaka insistió en que solo eran amigos,
Pero sus compañeros no le creyeron porque Tsumiki nunca antes había invitado a ningún otro amigo a su casa. Yutaka tampoco se atrevía a decirles la verdad, que lo invitó solo para ayudarlo a encontrar sus verdaderos sentimientos. Incluso después de volver a clase, Yutaka siguió pensando si debía ir o no a su casa. Más tarde ese día, Yutaka decidió decirle a Tsumiki que no podría ir. Ella pareció seria cuando dijo que la decisión era suya. Si él no quería ir, pues que así fuera. Eso hizo que Yutaka se diera cuenta de que una vez más se estaba dejando influenciar por las reacciones de los demás, así que cambió de opinión rápidamente y dijo que sí iría. Tsumiki se fue feliz, no sin antes recordarle que no rompiera su promesa. Yutaka por fin pudo ser honesto con sus sentimientos, y lo mejor era no mirar atrás. Los chicos en ese momento parecían fantasmas errantes. Después de la escuela, Tsumiki y sus amigas fueron a la sala de videojuegos. Le preguntaron si el chico que había invitado a su casa era su novio. Tsumiki simplemente respondió que solo era un amigo. Su amiga le recordó que tuviera cuidado, aunque solo fuera un amigo. Pero a Tsumiki no le preocupaba en absoluto, porque sabía que no había forma de que Yutaka pudiera resistirse a su poder. Cuando llegó el sábado, Yutaka esperaba ansiosamente a Tsumiki, preocupado por la visita. Cuando Tsumiki aparece con su ropa de diario, Yutaka se disculpó silenciosamente en su corazón con los fans de ella por ser el único que la veía en ese estado. Tsumiki lo llevó a una montaña y le dijo que allí era donde vivían los hombres lobo. Para llegar a su casa, tendrían que escalar una montaña. Yutaka, cansado, subió la montaña con la ayuda de un palo, mientras que Tsumiki parecía no inmutarse. Ella también estaba cubierta de barro, pero eso es inevitable cuando se escalan montañas. Tsumiki lo justificó diciendo que normalmente es más cuidadosa con su uniforme. Pero Yutaka le recordó de inmediato que justo el día anterior se había cubierto de barro por culpa de un sándwich. Tsumiki simplemente no pudo resistir el encanto de la comida. Finalmente, llegaron ante una gran roca. Tsumiki la golpeó ligeramente y ésta comenzó a moverse, revelando un pasadizo. Quien empujó la roca no fue otro que un enorme hombre lobo, pero no dijo nada. Dentro del pasadizo se encuentra toda una ciudad subterránea. Los hombres lobo solían cavar madrigueras para protegerse, y este lugar parece haber conservado esa costumbre. Después de que los Genjin obtuvieran reconocimiento en la sociedad, se aventuraron gradualmente en el mundo exterior. Pero incluso ahora, muchos niños Genjin todavía prefieren vivir recluidos. Tsumiki llevó a Yutaka de vuelta a su casa, una casa pequeña. A pesar del desorden, todo se sentía muy acogedor. Yutaka se sentó en el suelo, observando a Tsumiki mostrarle felizmente los calcetines que él le había regalado. En lugar de ponérselos, los usaba como decoración, porque temía que al usarlos se rompiera el preciado regalo. Varios niños entraron corriendo a la habitación de Tsumiki y preguntaron por Yutaka. Parece que Tsumiki tiene hermanos menores. La hermana mayor también corrió tras los dos más pequeños, pero parecía ser demasiado tarde. Tsumiki se disculpó, con cara de pocos amigos. Tsumiki y su tercer hermano compitieron levantando rocas y escalando muros. El hermano menor le preguntó a Yutaka si quería escalar el muro con él, pero Yutaka se negó porque sus piernas habían llegado a su límite. Sin embargo, la hermana mayor comentó en broma que eso no era algo que hicieran los humanos. Esto sorprendió a Yutaka, quien entonces decidió escalar el muro. Pensó: donde fueres, haz lo que vieres. Después de toda la actividad física, Yutaka estaba agotado. Su hermana mayor se le acercó y le preguntó si Tsumiki estaba bien viviendo en el mundo exterior. Yutaka respondió seriamente que a Tsumiki le iba incluso mejor que a un humano. Resultó que la hermana menor de Tsumiki estaba muy preocupada por ella, porque tenía una personalidad más accesible, así que todos en el pueblo confiaban en ella. Por eso sus padres decidieron dejar que Tsumiki saliera, con la esperanza de que si a ella le iba bien, otros niños también tuvieran el valor de aventurarse en el mundo. Parece que le va bien viviendo fuera, pero nadie sabe con certeza si realmente es así. Yutaka recordó a Tsumiki decir que se sentía cómoda con la gente que se sentía cómoda con ella, lo que también significaba que todavía había gente que tenía problemas con ella. Sin embargo, ella todavía estaba dispuesta a salir al mundo por el bien de los demás. Mientras tanto, Yutaka estaba absorto cavando, y se dio cuenta de lo adictivo que era.
Tsumiki le dijo que podía sincerarse con ella y que le ayudaría a encontrar sus sentimientos. Yutaka se sintió culpable porque ella tenía que cargar con tanto peso sola, y él solo había añadido más a sus preocupaciones. Empezó a expresar sus pensamientos largamente, pero Tsumiki simplemente respondió que ella no tenía ninguna carga que soportar. Ella vivía en el mundo exterior, no por los demás, sino para demostrar su superioridad sobre sus hermanas menores. Pensaba que si querían aprender sobre el mundo exterior, sería ella quien les enseñara, para que dependieran de ella. Tsumiki añadió que si había algo que no le gustaba, simplemente se iría del lugar, así que Yutaka no tenía que preocuparse ni sentirse demasiado inseguro. Cuando estaban juntos, Tsumiki le preguntó a Yutaka cómo se sentía en ese momento. Pero Yutaka no respondió, como si estuviera congelado en el sitio. Después de un rato, se inclinó inesperadamente para olerla, recordando que ella había dicho una vez que era una forma de saludo y demostrar el deseo de entablar amistad en el mundo de los Genjin. Tsumiki se sorprendió muchísimo, pero por suerte Yutaka recuperó rápidamente la compostura y retrocedió, diciendo que esperaba que pudieran mantener esta buena relación. Tsumiki entonces le recordó que las personas deben mantener los saludos humanos adecuados, ya que el comportamiento reciente realmente la había sorprendido. Al oír esto, Yutaka se puso pálido y se disculpó apresuradamente, pero a Tsumiki no le importó. Incluso se rió porque ella le había dicho lo mismo antes. Se estaba haciendo bastante tarde, así que Tsumiki decidió acompañar a Yutaka a casa. Sus hermanos menores también se despidieron de él con miradas extrañas. Yutaka, que se había adaptado demasiado a las costumbres locales, se sintió increíblemente culpable hasta el lunes. Era un día cualquiera, pero era imposible no esperar que algo sucediera. Era la hora del almuerzo, y esta era la primera vez que Yutaka iba a la cafetería de la escuela. La cafetería estaba abarrotada de gente. Servía todo tipo de comida, tanto para humanos como para Genjin. E incluso tenía zonas privadas donde los estudiantes podían comer con intimidad. Tsumiki también estaba en la cafetería y de casualidad vio a Yutaka. Le preguntó dónde solía comer, ya que nunca lo veía en clase. Yutaka le dijo a Tsumiki que normalmente almorzaba en un lugar apartado, y Tsumiki pareció muy ansiosa por verlo. También le sugirió que comprara un sándwich de carne frita, que solo vendían los viernes. Cuando mencionó los sándwiches, Yutaka notó que la cola de ella se movía con emoción. Pero entonces él le recordó que apenas era miércoles. Inmediatamente, notó que la cola de ella se caía junto con su ánimo. Sintiéndose culpable, le prometió que lo probaría la próxima vez. De camino a su lugar secreto para comer, se encontraron inesperadamente con Senga, el vampiro al que Tsumiki se había negado a darle su número de teléfono. Estaba con una chica y pretendía beber su sangre. Pero la chica estaba interesada en Senga y quería hablar con él primero. Su afán, enfocado solamente en la sangre de él, la enfureció a ella y le dio una bofetada en la cara antes de marcharse entre lágrimas. A Senga no pareció importarle en absoluto. Sacó su teléfono con toda naturalidad para buscar un reemplazo. Tenía una confianza extrema y no dudaba, incluso en un segundo encuentro, en halagar su propia belleza. Y seguir adelante con calma. Yutaka quiso detener, pero Tsumiki dijo que la sangre es comida para Senga, y que a veces la diversidad es algo bueno. Mientras Yutaka echaba un vistazo al teléfono de Senga, se dio cuenta de que los vampiros suelen escribir su tipo de sangre justo antes del nombre de cada contacto en su agenda. Senga recordó que Tsumiki había sido quien se negó a darle su número de teléfono. Se disculpó, diciendo que estaba irritable, y se había portado de forma grosera porque ese día tenía hambre. Sin embargo, él dijo que se había sentido herido y que ella podía compensárselo dándole de beber su sangre. Argumentó que, como Genjin, Tsumiki debería entender el dolor del hambre. Yutaka pensó que aunque Senga tuviera hambre, no debería hacer una petición así. Pero a Tsumiki no le importó, porque creía que cualquiera que tuviera hambre debía comer cuando tuviera la oportunidad. Senga comenzó a beber su sangre, lo que provocó que Yutaka apartara la mirada. Comprendía que los humanos también necesitaban comer, y que quizás los Genjin se enfrentaban a aún más inconvenientes a la hora de elegir su comida. Esos sentimientos, como ser humano, no podía entenderlos del todo. Tsumiki se dio cuenta de que estaba perdido en sus pensamientos y lo llamó por su nombre. Tenía la cara sonrojada, lo que sobresaltó a Yutaka,
que rápidamente los separó. Entonces, Yutaka se dio cuenta de lo que había hecho y se disculpó rápidamente, inclinándose profundamente como señal de disculpa. Senga dijo que Yutaka debía admitir que estaba celoso, porque no le había gustado lo que acababa de presenciar. El rostro de Yutaka se puso pálido, y se apresuró a negarlo, diciendo que era ridículo que actuara así solo porque eran buenos amigos. A Senga, Yutaka le parecía molesto, porque pensaba que una persona normal no necesitaba pasar por tantas emociones complicadas. Justo en ese momento, llegó otra chica, así que Senga se fue con ella. Era la hora del almuerzo. Yutaka se dijo a sí mismo que no debía darle demasiadas vueltas a las cosas, y que Tsumiki solo era amable con él, porque era una buena persona. Le preguntó si su cuello estaba bien, y Tsumiki respondió que los hombres lobo tienen una capacidad de regeneración asombrosa. Entonces le enseñó el cuello. No había ni rastro de la mordedura. Sin embargo, Yutaka se cubrió la cara por una razón diferente. Ahora había empezado a fijarse en la piel de Tsumiki, aunque no quisiera. Ese momento se había convertido en un recuerdo inolvidable. Había llegado la hora de que empezara el picnic. Tsumiki, que era una persona muy enérgica, estaba súper emocionada con la excursión, pero a Yutaka no le interesaba en lo más mínimo. Sabía que los picnics normalmente eran para fortalecer amistades, pero para él se sentía como algo forzado, demasiado precipitado. Tsumiki dijo que si los ponían en el mismo grupo en el picnic, deberían divertirse y comer cosas ricas. Yutaka estuvo de acuerdo, pero por dentro pensaba que era muy probable que no acabaran en el mismo grupo. Entonces, Tsumiki le enseñó un anuncio de un plato que quería probar en la excursión. El día del picnic, por suerte, les tocó estar en el mismo grupo. Además de ellos, Senga también estaba en el grupo, lo que hizo que atrajeran la atención innecesaria de los demás. Los otros dos miembros eran Sugimi, un humano, y Kitou, un ser invisible. Nadie en el grupo tenía una idea clara de a dónde ir, así que Tsumiki asumió la responsabilidad de planificar todo el día. Senga quería un poco de tiempo libre después de almorzar, así que Tsumiki organizó el horario para permitir un descanso antes de volver a reunirse. Con Tsumiki cerca, todos se sentían seguros, especialmente en el parque de diversiones. Empezaron con las atracciones más emocionantes, y Tsumiki se comportó de manera extremadamente amable con el personal del parque. Entonces, Senga intervino, diciendo que no había necesidad de ser tan excesivamente amable, ya que a esa gente le pagaban por ser simpática. Esto creó un ambiente incómodo. Senga continuó diciendo que todo el mundo sopesa los pros y los contras en las relaciones, incluso al interactuar con los demás. Por ejemplo, él solo va con el grupo para evitar llamar la atención de las chicas. Kitu le recuerda a Senga que tenga cuidado. No vaya a ser que atraiga aún más la atención que las mascotas del parque. Sin embargo, Senga está muy seguro de que no será superado por una mascota que es solo una persona disfrazada. En ese momento, una verdad impactante dejó atónita a Tsumiki. Siempre había creído que las mascotas eran seres vivos de verdad. Durante su tiempo libre, Yutaka y Tsumiki siguieron juntos porque Tsumiki quería probar la comida del anuncio que había visto. Incluso sabía el camino a la tienda porque se había preparado de antemano. Aunque era su primera vez en un parque de diversiones, estaba familiarizada con el mundo exterior desde que era niña. Sin embargo, conseguir permiso para salir nunca había sido fácil. Como estaba tan emocionada por este viaje, hizo un plan detallado en papel. Incluso decidió que volvería más tarde con su hermana pequeña. Al principio, Yutaka pensó que Tsumiki ya había estado en el parque, basándose en su actitud segura. Yutaka estaba seguro de que sus amigos la habían invitado aquí antes, pero resultó que nunca le habían permitido entrar a este parque. Era imposible cumplir con todo lo del plan, pero Yutaka aún así quería que lo intentara. Tsumiki probó el plato que tanto había esperado, pero sabía horrible. Incluso lo señaló delante del dueño de la tienda y de otros clientes. Yutaka la apartó a toda prisa para salvar la situación, mientras ella seguía quejándose de la comida horrible. Yutaka leyó su plan y dijo que intentarían participar en tantos juegos como fuera posible. Tsumiki se sintió conmovida y aceptó. Cuando regresaron para reunirse con el grupo, ambos estaban increíblemente emocionados. Planearon jugar un último juego con todo el grupo y luego comprar recuerdos. Sin embargo, Senga no estaba allí. Tsumiki de verdad quería jugar a ese juego con todo el grupo,
porque capturaría ese momento en una fotografía. Yutaka sacó su teléfono para llamarlo, pero Tsumiki vio a Senga de pie entre la multitud. Lo que sorprendió al grupo fue que Senga estaba llorando, con los ojos llenos de lágrimas. Dijo que se iba a casa. Algo extraño le había pasado a Senga, que normalmente era tan tranquilo y seguro de sí mismo. Esperemos a ver cuál es la razón detrás de esas lágrimas. Yutaka decidió hacer de hoy un día divertido, ya que era la primera vez de Tsumiki en un parque de diversiones. Mientras se divertían, Senga llegó corriendo, llorando, y dijo que se iba a casa. La frase en japonés para "me voy a casa" es un homónimo de rana, así que Tsumiki cambió de tema a propósito, diciendo que Senga estaba buscando una rana y empezó a buscar por los alrededores. Yutaka se sorprendió, pensando que Senga estaba con amigos, así que le preguntó por qué quería irse a casa. Sin embargo, Senga lloró aún más fuerte, lo que hizo que Yutaka dudara en seguir preguntando. Estaba realmente sorprendido, porque Senga solía ser muy seguro de sí mismo y aceptaba su condición de vampiro, pero hoy estaba completamente destrozado. Yutaka pensó que sería mejor darle a Senga un poco de espacio, porque a veces la gente simplemente no quiere hablar. Sin embargo, necesitaban tomarse una foto de grupo, así que Yutaka decidió preguntar con cuidado por la razón, y si Senga podía compartirla, ya que sería triste que la excursión terminara así. Senga relató más tarde que la persona en la que confiaba y que creía que era su amigo solo se había aprovechado de él. Su amigo lo había engañado, convenciéndolo para que diera un paseo por el parque con él. Senga le confió todos sus pensamientos deprimentes a Yutaka, haciendo que Yutaka se preguntara por qué se había vuelto tan negativo, muy lejos de la persona brillante y segura que siempre era. Senga dijo que se había encontrado con muchos casos similares, pero que en esta escuela esperaba poder tener por fin un amigo de verdad. Debido a su naturaleza de vampiro, las chicas a menudo se sienten atraídas por él, mientras que los chicos se ponen celosos, lo que hace que se aprovechen de él constantemente y que les sea difícil encontrar a alguien en quien pueda confiar. Yutaka pensó que, aunque Senga siempre parecía estar rodeado de gente, en realidad estaba muy solo. La aceptación de Senga de sí mismo no significa que no tenga ansiedades. Yutaka se sintió feliz de que Senga hubiera tomado la iniciativa de sincerarse y compartir todo con él, así que empezó a pensar en qué podría hacer para ayudarlo. Pero de repente, Tsumiki preguntó qué pasaba con ellos, ya que habían pasado todo el día jugando juntos en el parque. Entonces, ¿por qué Senga no los consideraba sus amigos? Pero Senga se negó, diciendo cómo podía confiar en ellos, que era una simple coincidencia que estuvieran en el mismo grupo. Al oír esto, Tsumiki no pudo evitar decirle directamente a la cara que era un verdadero fastidio. Yutaka intentó calmar la situación, diciendo que era bastante complicado y que Senga podría tener sus propias circunstancias, pero Tsumiki pensó que era una gran oportunidad para hacer amigos. Él siempre sospechaba de todo el mundo, y por eso no podía hacer amigos. Era extraño que pensara que los demás lo traicionarían. También mencionó que una vez le había dado de su sangre para beber, así que, ¿por qué no podían ser amigos? Senga argumentó que ella le dio su sangre porque era una chica y se había enamorado de él. Al oír esto, Tsumiki se puso furiosa. Lo agarró por el cuello de la camisa y le exigió que se diera prisa en conquistarla con su verdadera naturaleza, porque había decidido su relación sin pensar, lo cual le daba asco. Yutaka intentó detenerla, diciendo que Senga acababa de pasar por una ruptura. Pero Tsumiki también se detuvo cuando vio que Senga la miraba con admiración. Tsumiki siguió insistiendo a Senga que la enamorara rápido, mientras que Senga respondió que ya lo estaba haciendo. Su aroma naturalmente cautivador siempre funciona, pero extrañamente, ella todavía no ha caído rendida por él, incluso después de que él le chupara la sangre, y aun ahora que estaban tan cerca el uno del otro, ella seguía sin sentir nada. Senga también le sugirió que tal vez, en el fondo, se había enamorado de él sin darse cuenta, pero Tsumiki lo negó de inmediato. Cuando oyó a Tsumiki negarse, Senga se sintió increíblemente feliz. Ella incluso lo llamó pueblerino. Eso lo hizo aún más feliz, porque nadie le había hablado nunca de forma tan directa. Todo el mundo siempre le había dicho solo cosas amables, así que escuchar palabras tan contradictorias le pareció algo completamente nuevo. Todo el grupo se subió a la última atracción de la montaña rusa. Senga lo siguió,
y los tres se tomaron una foto juntos. Senga se admiró en la foto y se maravilló de lo fotogénico que era. Luego le preguntó a Tsumiki si sentía alguna atracción. Ella contraatacó preguntándole si todavía le preocupaba eso. Más tarde, ella se preguntó por qué Senga estaba en el mismo autobús que ellos si no iba a la misma clase, y Senga respondió que había pedido cambiarse de asiento. Comer botanas con amigos en el autobús siempre había sido su sueño, así que esta vez hizo todo lo posible por hacerlo realidad. Compartió sus botanas, dándole incluso una parte a Yutaka, lo que dejó a Yutaka en shock. Senga dijo que Yutaka era muy insensible en lo que respecta a las relaciones y sugirió que podrían hacerse amigos. Yutaka sintió que el comentario era grosero y estaba a punto de decir algo, pero en ese momento alguien llamó a Senga. Tsumiki le sugirió a Yutaka que le dijera a Senga que no le había gustado lo que acababa de decir, pero Yutaka simplemente dijo que no pasaba nada. Yutaka le preguntó a Tsumiki si tenía la intención de hacer amigos. Pensó que si Senga le pareciera molesto, definitivamente lo habría ignorado. Su actitud fría hacia Senga era en realidad por su propio bien. Pero en ese preciso instante, Senga interrumpió la conversación. Así que Yutaka se rindió, pensando que tal vez le había estado dando demasiadas vueltas al asunto. Sin embargo, Tsumiki le dio un suave codazo a Yutaka en el hombro y le hizo un gesto para que guardara silencio, al ver su propio reflejo en el espejo. Yutaka pensó para sí mismo: «Es tan genial». Mientras estaba sentado en clase, Yutaka se sentía confundido porque Tsumiki tenía una expresión seria en el rostro, pero su cola se movía con entusiasmo, demostrando que estaba feliz y ansiosa. Ella murmuraba algo sobre deportes, y Yutaka finalmente se dio cuenta de que estaba pensando en la próxima clase de educación física. La preparatoria Keiki tiene muchos campos deportivos grandes, y las clases de educación física a menudo se imparten de forma conjunta, por lo que muchos Genjin, humanos, se reúnen. Los estudiantes humanos pueden elegir entre participar, observar o aprender de forma independiente. Pero según Yutaka, nadie se siente cómodo cuando lo miran fijamente. Así que empezó a considerar buscar un lugar discreto para observar, pero le preocupaba que algunas personas pudieran odiar que las observaran. Mientras aún dudaba, decidió preguntarle a Tsumiki, pero accidentalmente chocó con una chica que pasaba por ahí. Rápidamente se disculparon el uno al otro. Entonces se dio cuenta de que la chica era Sugimi, quien había estado con el grupo en la excursión. Justo en ese momento, Senga apareció por detrás y recogió el papel que se le había caído. En el momento en que Sugimi vio eso, quiso desaparecer del mundo. Resultó que era una fan de los Genjin. Yutaka intentó tranquilizarla diciéndole que a muchas otras personas también les encantaban los Genjin, así que no tenía de qué preocuparse. Sin embargo, Senga le recordó sutilmente que Yutaka no era diferente a ella. Presos del pánico, los dos amantes de los Genjin, temerosos de molestar a los demás, comenzaron a murmurar sin cesar, para gran fastidio de Senga. Dijo que si sus intenciones eran buenas, entonces no había problema, y eso los conmovió a ambos. Pero entonces, el lado oscuro de Senga se reveló cuando dijo que era precisamente esa buena intención lo que era asqueroso. Mientras tanto, Tsumiki estaba jugando al béisbol, sosteniendo el bate y preparándose para golpear la pelota. El Genjin que lanza la pelota es una criatura que se asemeja a un pulpo. Tsumiki recibe la pelota y se prepara para intentar un home run, pero un Genjin con forma de pájaro posicionado fuera del campo atrapó la pelota en el aire. El grupo de 3 de la excursión anterior también estaba fuera observando el partido. Yutaka y Sugimi se dieron cuenta de que a los Genjin realmente no les importaba que los miraran. Los tres notaron que Tsumiki no solo estaba dejándolo todo en la cancha, sino que también estaba increíblemente llena de energía. Yutaka comentó que se veía muy feliz. Senga sugirió que ella debería unirse al partido. Pero Yutaka pensó que las personas que debían participar eran aquellas que eran capaces y se lo tomaban en serio. Tsumiki se dio cuenta de que estaban allí y se acercó. En realidad, vino a pedir consejo porque el equipo Genjin del otro lado tenía una defensa muy sólida. Le pidió su opinión a Sugimi, pero como era una gran fan de los Genjin, Sugimi entró en pánico. Sin embargo, Sugimi recuperó rápidamente la compostura y presentó sus notas sobre el equipo contrario. Yutaka y Sugimi colaboraron para ayudar a Tsumiki a desarrollar una estrategia. Cuando llegó su turno de competir,
Tsumiki los abrazó felizmente a los dos, porque estaba segura de que iba a ganar. Yutaka le recordó que todavía no había ganado, pero ella tenía mucha confianza en sí misma, y le dijo que la observara con atención. Así que Sugimi y Yutaka habían planeado algo para Tsumiki, quien lo estaba dando todo en el partido de baloncesto. Pero después de que ella empezó a competir, comenzaron a preocuparse por sus planes. Sugimi afirma que solo está recopilando datos sobre los Genjin como un pasatiempo, mientras que Yutaka está preocupado porque apenas ha visto unos cuantos partidos y ya está interfiriendo. ¿Y si Tsumiki pierde por culpa de información incorrecta? Senga intentó calmar su ansiedad diciendo que solo era la clase de educación física y que estaban exagerando. Además, Tsumiki les había dicho que confiaran en ella y la observaran. En ese momento, unas chicas reconocieron a Senga y lo rodearon. Esto provocó que todo el grupo se acercara más a la cancha para ver el partido de Tsumiki, mientras Senga se cubría la cara con la camisa para no llamar la atención. Una chica Genjin, con aspecto de pulpo, está planeando su venganza contra Tsumiki. Si Tsumiki gana este partido, será una remontada espectacular, pero ella no piensa permitir que eso suceda. Quería confundir a Tsumiki, para que si se alteraba, no pudiera controlar su poder y lo desatara por completo. Tsumiki recordó el plan que había discutido con Yutaka y Sugimi, en el que Yutaka le había preguntado si estaría bien que ella lanzara la pelota esta vez. Sin embargo, Yutaka continuó, señalando un diagrama de la cancha, que una gran área del campo exterior estaba reservada para la chica pájaro. Si Tsumiki lanzaba la pelota, la oponente confiaría en que la chica pájaro la atraparía. Sugimi añadió que por eso las jugadoras en los laterales se estaban adelantando. Tsumiki, una loba, era muy fuerte, y esperaban que la pelota volara lejos. Yutaka estuvo de acuerdo. Probablemente preferirían eso a que ella golpeara la pelota de forma extraña, haciendo que rodara por el suelo. Atrapar una pelota rodando sería difícil, ya que requeriría saltar o lanzarse hacia adelante. La escena cambia al presente, donde la chica pulpo lanza una pelota. Tsumiki respondió con un swing vertical a la pelota, lo que tomó por sorpresa a su oponente. Las demás no pudieron atrapar la pelota a tiempo. Tsumiki comenzó a correr desde el punto de partida. Sugimi y Yutaka la animaban felizmente. Tsumiki también es muy rápida corriendo, pero cuando está corriendo en medio del camino. La chica con aspecto de pájaro atrapó la pelota y la lanzó a gran velocidad, diciendo que no dejaría que Tsumiki anotara. Tsumiki recordó otro plan de Yutaka. Él ya sabía lo que pasaría a continuación. Si ocurría algo inesperado, ella podría usar ese tiempo para adaptarse. Se le ocurrió un plan, pensando que si se trataba de Tsumiki, todo saldría bien. Corrió, y al acercarse a la base, se resbaló y cayó al suelo, poniendo la mano en el lugar. Pero en ese momento, la receptora atrapó la pelota, y hubo confusión sobre si estaba out o a salvo. El polvo voló por todas partes, ocultándolo todo. Cuando el polvo se asentó, todos vieron las uñas de Tsumiki tocando la base, y ella estaba muy emocionada. Sus seguidores estaban encantados, y ella le dio todo el crédito a Sugimi y Yutaka. Saludó con la mano, preguntándole a Yutaka si la había visto. Él asintió y le devolvió el saludo, sonriendo encantadoramente. Invitó a todos sus amigos para celebrar la victoria. Después del partido, caminaron de regreso al edificio de la escuela, con Tsumiki a la cabeza, y los demás siguiéndola. Sugimi admiraba a Tsumiki porque era realmente genial. De todos los Genjin, ella ciertamente poseía la mayor destreza física. Ni siquiera un viento fuerte podía perturbarla. Tsumiki se dio la vuelta y le dijo a Sugimi que recordara registrar que Tsumiki había anotado un jonrón para el equipo Genjin y que también había tocado la base. Cuando Tsumiki estaba a punto de tocarse la cara, Yutaka la detuvo. Pensó que iba a rasguñarse. Razonó que, dada su alta capacidad de autocuración, podría haberle crecido 2 uñas que se quedaron clavadas en la base. Tenía las uñas largas. Ella inmediatamente escondió las manos a la espalda y le dijo que no mirara, porque le daba vergüenza. Se preguntó si habría un cortaúñas en la enfermería. Sugimi quiso ir con ella a buscarlo. Senga y Yutaka estaban confundidos por los complicados estándares que a ella no le importaban, como el pelo desordenado o estar cubierta de arena. Esta es la primera vez que los de primer año tienen una clase de cocina. Tsumiki parecía bastante incómoda, y Yutaka le preguntó si estaba bien.
Ella respondió que solo le picaba un poco, ya que su pelaje se cae más cuando llega el verano, por lo que tiene que usar un gorro con orejeras para mantenerlo en su sitio. La chica pulpo se acercó y le preguntó a Yutaka si podía encargarse de una zona con mucha agua, ya que le tenía miedo a la electricidad. Él fue allí y pensó que, dependiendo de la naturaleza y la condición física de cada Genjin, todavía habría muchos inconvenientes. Tsumiki llegó, llamando su atención cuando le mostró sus guantes, con los dedos rasgados. Él le preguntó si los había roto ella misma. Ella respondió orgullosa que los guantes estaban diseñados para soportar uñas afiladas y que ella los había roto, lo que significaba que era más fuerte que ellos. A Yutaka le sorprendió que compitiera hasta con los guantes puestos. La clase de cocina comenzó. Sostenía un huevo en la mano, apretándolo suavemente para romper la cáscara. Luego lo vertió en un tazón. Yutaka le aconsejó que podría ser mejor si primero rompía los huevos en la mesa. Ella estuvo de acuerdo y rompió los huevos contra la mesa. Luego él le dijo que se encargara de mezclar, y ella comenzó a mezclar los ingredientes a un ritmo muy rápido. Él la guió mientras mezclaba, y cuando se formaron grumos, le dijo que añadiera más harina. Le pidió que hiciera galletas, y para ello le pidió que extendiera la masa. Ella siguió las instrucciones y comenzó a dar forma a la masa, pero la galleta terminó aplastada. Estaba agotada y se desplomó en el suelo. Yutaka tuvo que hacerse cargo, diciendo que él se encargaría del resto. Nunca imaginó que cocinar requiriera tanta delicadeza. Antes, había presumido ante sus hermanos pequeños que les llevaría dulces a casa. Yutaka la animó a llevarse las galletas a casa, ya que las habían hecho juntos, pero Tsumiki tenía amor propio. Quería hacer algo por sí misma, de lo contrario no sería digna de ser una hermana mayor. Esa noche se fue a casa, y a pesar de sus intentos de mentir sobre haber traído las galletas, sus hermanos lo descubrieron. A la mañana siguiente, cogió una bolsa con ingredientes y se fue a la escuela. En clase, Yutaka se dio cuenta de que llevaba una bolsa y no estaba prestando atención porque leía algo. El profesor la llamó para hacerle una pregunta. Pero justo cuando se preparaba para disculparse con torpeza, Yutaka respondió rápidamente por ella, e incluso le mostró a escondidas la página que estaban estudiando. Se ofreció a ayudarla, diciéndole que le avisara si necesitaba su ayuda. En la cocina, horneó otra tanda de galletas, y esta vez, unas pocas no se quemaron. Al ver que se cocinaban de forma pareja, se puso muy contenta. Cuando sacó la bandeja de galletas, se quemó un dedo, pero solo esperaba que la herida sanara pronto. Metió las galletas en una bolsa, pensando que serían suficientes para llevarles a los niños a casa. De camino a casa, vio que Yutaka todavía estaba en clase y le preguntó si lo habían castigado. Yutaka le respondió que estaba de turno y que tenía una montaña de trabajo que le había encargado el profesor. Ella entró al salón, se sentó y comentó que sí que trabajaba duro. Él le preguntó si sabía hornear galletas y ella asintió feliz y le mostró su creación, diciendo con orgullo que le habían quedado bastante bien. Pero Yutaka se dio cuenta enseguida de que tenía la mano quemada, así que sacó una tirita para ponérsela. Ella dijo que la quemadura se curaría rápido. Pero él respondió con dulzura que la quemadura se curaría, pero su esfuerzo no desaparecería. Dudó un instante, y luego añadió que usar una tirita quizás no era la mejor manera de tratar una quemadura, pero ella le dijo que no importaba, que lo hiciera, porque nunca antes había usado una tirita. Se sentó en una silla junto a su pupitre, apoyando la mano sobre la mesa, para que él pudiera vendarla fácilmente. Yutaka despegó la tirita con cuidado y se la aplicó en la quemadura. Como agradecimiento, le dio una de las galletas que había hecho. Se sonrojó al salir del aula, después de darle la galleta, mientras Yutaka pensaba para sus adentros que se había esforzado mucho al prepararlas. Cuando llegó a casa, sus hermanos le preguntaron por qué parecía estar de tan buen humor y si le había pasado algo bueno, pero ella solo lo negó con la cabeza. A la mañana siguiente, Tsumiki llegó a la escuela casi puntual, y estaba muy emocionada por conseguir el título de asistencia perfecta que tanto anhelaba. De camino a clase, vio un cuervo posado en el tejado de la escuela. Al mirar más de cerca, descubrió que el cuervo le había robado las gafas especiales a Mirei. Esto es un problema grave, porque Mirei es una medusa. Su cabello está hecho completamente de serpientes, y su mirada puede convertir en piedra a cualquiera que la mire directamente a los ojos.
Mirei, como es muy amable, le advirtió a Tsumiki que se mantuviera alejada. Pero Tsumiki, aún así, intentó recuperar las gafas, aunque sin éxito. Por eso, la reunión de clase de ese día se convirtió en la misión de rescatar las gafas de Mirei. Mirei no paraba de disculparse por las molestias y agradeció a la clase su colaboración. Incluso diseñó un plan detallado para recuperar sus gafas. Mientras tanto, Tsumiki estaba decidida a atrapar al cuervo que se le había escapado. Mirei se convirtió en la comandante de la operación de búsqueda. Como a los cuervos les encanta coleccionar objetos brillantes, repartió palas pequeñas a todos y les pidió que trabajaran en parejas. A pesar de no llevar las gafas, organizó el trabajo meticulosamente e incluso le dio a Tsumiki unos guantes para que no se hiciera callos en las manos, haciendo que Yutaka se preguntara si Mirei era su madre. Mientras Mirei y Yutaka estaban agachados buscando, Mirei movió la mano bruscamente sin querer. Yutaka extendió la mano de inmediato para ayudarla, pero este gesto la sobresaltó. Esto provocó que las serpientes de su cabeza se pusieran agresivas. Yutaka se disculpó rápidamente, y Mirei le explicó que las serpientes se volvían agresivas cada vez que ella se asustaba, pidiéndole que lo entendiera. Al comprender su verdadera naturaleza, Yutaka se disculpó amablemente una vez más. Mientras tanto, Tsumiki también estaba muy decidida a encontrar al cuervo, pues le guardaba rencor desde la última vez que le robó una hamburguesa. Tsumiki y Yutaka se estaban esforzando al máximo para encontrar las gafas cuando apareció Senga. Le contaron lo que había ocurrido, y Tsumiki le pidió ayuda al instante. Pero toda la clase se negó a que Senga ayudara y apartaron a Tsumiki, como si la estuvieran protegiendo de un lobo, a pesar de que ella misma era una mujer lobo. Casi era la hora de la siguiente clase, así que Mirei les recordó a todos que debían volver. Pero la clase entera dijo que seguirían buscando hasta el último momento porque la situación era urgente. Mirei estaba profundamente conmovida al ver a todos esforzándose tanto por ella y anhelaba poder ver sus rostros. También temía que si no encontraba sus gafas, jamás volvería a ver las caras de sus amigos. Justo en ese momento, Tsumiki divisó al cuervo y salió corriendo tras él de inmediato. Recuperó las gafas, pero entonces resbaló y se cayó del árbol. Sin embargo, gracias a sus reflejos de mujer lobo y a que Yutaka estaba abajo para atraparla, aterrizó sana y salva. Aunque Tsumiki podría haber aterrizado a salvo por sí misma, Yutaka corrió a salvarla igualmente. Las gafas volvieron a su dueña y Mirei se las puso. Aunque estaba avergonzada, agradeció sinceramente a todos por su ayuda. Entonces, Tsumiki llamó a Yutaka, le dio unas palmaditas en la cabeza y lo felicitó por su atrapada salvadora. Yutaka se rió y le dijo que, en realidad, había fallado por completo. A pesar de la lluvia, hoy era un día maravilloso para Mirei Medusa, ya que la agradable humedad la hacía sentir cómoda y además disfrutaba del sonido de la lluvia. Sin embargo, a las serpientes de su cabeza no les gustaba mojarse, así que tenía que cuidarlas muy bien. Cuando Mirei llegó a la puerta de la escuela, recibió un mensaje informándole de que la escuela estaba cerrada hoy debido al clima. Al llegar a la escuela, decidió entrar, pero no era la única. Tsumiki también estaba allí, completamente empapada por la lluvia y cubierta de suciedad. Es del tipo de persona que se pone un impermeable y le encanta jugar bajo la lluvia. Por su estado se notaba que se había divertido muchísimo. La razón por la que se quedó en la escuela fue porque no revisaba su teléfono muy a menudo. Estaba completamente empapada, así que Mirei intentó secarla con una toalla. Tsumiki siguió desvistiéndose para secarse, pero Mirei la detuvo y le dijo que no lo hiciera, que todavía estaban en el pasillo. Yutaka también iba de camino a la escuela, pero Mirei le ordenó que se detuviera de inmediato. Se sorprendió tanto que su mente y su cuerpo se congelaron, sin saber cuánto tiempo tendría que quedarse así. En el vestidor de mujeres, Tsumiki estaba secando su ropa. Mirei le recordó que debía ser más comedida y pensar con cuidado antes de actuar. La razón por la que dijo eso es porque piensa que los humanos y los Genjin son demasiado diferentes, tanto física como en cuanto a sus valores. Por lo tanto, no deberían actuar con tanta libertad, incluso si en este momento se llevan bien con los humanos. Tsumiki la escuchó atentamente, luego permaneció en silencio un rato antes de irse. Yutaka encontró a Mirei en el salón de clases, sacando la lengua igual que su serpiente y las demás. Cuando reconoció a Yutaka, se disculpó por actuar de esa manera. Yutaka se disculpó por haberla asustado.
Mirei le preguntó por Tsumiki y le contó sobre la lección anterior, sintiéndose avergonzada por haber sido demasiado directa y pensando que Tsumiki estaba enfadada con ella. Yutaka dijo que Tsumiki era maravillosa y amable, y estaba seguro de que Tsumiki tenía otra razón para haberse ido así. Así que los dos decidieron seguir el rastro de agua para encontrarla. Finalmente, encontraron a Tsumiki en el salón de costura, y ella estaba como siempre, para nada enfadada. También se disculpó por haberse ido de esa manera, pero dijo que tuvo que hacerlo porque la lluvia se estaba haciendo más fuerte. Les hizo ropa a las serpientes, con sus calcetines nuevos, porque se dio cuenta de que se estaban escondiendo por la lluvia y los truenos. Tsumiki le agradeció a Mirei por advertirle y preocuparse por ella. Mirei siempre había sido muy indulgente con Tsumiki, así que Tsumiki quería devolvérselo. Justo en ese momento, llegó el profesor y les dijo a los tres que se fueran a casa. Mirei dijo que hoy era un día hermoso y que se sentía libre de caminar bajo la lluvia, mientras Tsumiki le sostenía un paraguas. Yutaka las observó a las dos y pensó en lo bien que se llevaban. Tsujimi Michi es una gran fan de los genjin, un término para personas talentosas e influyentes en la industria del entretenimiento. Recientemente se unió al club de periodismo y actualmente tiene la tarea de entrevistar a los genjin. Todos los estudiantes de la preparatoria Keiki tienen una visión positiva de la relación entre humanos y genjin, y Mirei agradece que siempre estén felices de responder a cada pregunta que tiene. Hoy es el día en que Tsujimi entrevistará a su persona más admirada, una chica lobo llamada Sumiki Ogami. Es popular, alegre y amigable, así que Tsujimi está segura de que Tsumiki la recibirá con una gran sonrisa. Sin embargo, lo que encontró fue todo lo contrario. Tsumiki se estaba quejando, algo muy raro en ella. Cuando Tsujimi le preguntó la razón, Tsumiki respondió que Yutaka estaba enfermo y no había ido a clases hoy. Tsujimi entendió que los lobos se preocupan profundamente por su manada, así que, a pesar de todo, Tsumiki estaba feliz de participar en la entrevista y preguntó de qué hablarían. Tsujimi respondió que no podían seguir el formato de una entrevista normal, ya que los genjin eran muy diferentes entre sí, como el famoso vampiro Senga y su aroma seductor. Tsumiki le contó sobre la vez que compartió su sangre con Senga y se curó al instante gracias a sus habilidades sobrehumanas de regeneración. Tsujimi se sorprendió al enterarse de esto y le preguntó dónde la había mordido. Tsumiki dijo que la mordió en el cuello y que no se opuso porque él parecía tener mucha hambre. Tsujimi se enfadó y maldijo a Senga por morder una parte tan sensible del cuerpo de Tsumiki. Su conversación continuó cuando un chico entró preguntando por Yutaka. Había venido a devolver un diccionario que le había pedido prestado a Yutaka y lo dejó en su escritorio. Luego, otro estudiante llegó y le dio unos dulces como agradecimiento por haberlo ayudado. Después de varias situaciones así, el escritorio de Yutaka estaba lleno de cosas que la gente le había dejado. Quizás era simplemente su naturaleza estar siempre dispuesto a ayudar a los demás cuando lo necesitaban. Finalmente, llegó la jefa de clase y le dio a Tsumiki unas copias para que se las llevara a Yutaka a su casa. Tsumiki llegó a casa de Yutaka y una niña le abrió la puerta. Era la hermana menor de Yutaka, Yu, y le informó a Tsumiki que sus padres no estaban en casa. Entonces, la niña corrió adentro y le dijo a su hermano que su amiga había llegado. Yu gritó desde el primer piso y Yutaka le dijo a Yu que no subiera. Vio a Tsumiki y le dijo que dejara las copias en la puerta, porque le habían dicho que no bajara debido a que tenía fiebre. Tsumiki sugirió subir ella en su lugar, ya que tenía una gran inmunidad y era imposible que se enfermara. Yutaka aceptó, así que Tsumiki subió a la habitación de Yutaka. Tsumiki procedió a darle a Yutaka las copias y otras cosas que la gente había dejado en su escritorio. Yutaka parecía un poco perdido, y sin pensar demasiado en su espacio personal. Tsumiki notó esta diferencia, y pensó que podría ser porque tenía fiebre. Yutaka quería alcanzar algo de un estante alto. Tsumiki se ofreció a ayudarlo, pero Yutaka dijo que podía hacerlo solo. Tsumiki se sorprendió, pero aún así ayudó a Yutaka, diciéndole que debía pedir ayuda cuando la necesitara. Yutaka pidió una cosa más, que le pusiera parches de gel refrescante en la frente y en el cuello. Incluso la guió paso a paso, sabiendo que Tsumiki nunca los había usado antes. Tsumiki siguió las instrucciones y le aplicó los parches de gel en la frente y el cuello a Yutaka. Mientras reflexionaba sobre las palabras de Tsujimi,
de que esas eran zonas importantes y que solo debían mostrarse a personas de confianza. Cuando terminó, Tsumiki se sintió muy avergonzada y dijo que se iba a casa. De camino a casa, no paraba de pensar en aquel momento tan incómodo. Al día siguiente, Tsumiki estaba muy emocionada, porque al día siguiente era el Festival Deportivo del Instituto Keiki, un evento que llevaba mucho tiempo esperando. Como miembro del comité deportivo, tenía que animar a su equipo, el equipo azul. Sin embargo, toda su emoción se convirtió de repente en horror. Cuando sus afiladas uñas arañaron la pizarra, creando un sonido chirriante, ella fue la más afectada. A finales de mayo, el evento más grande del primer semestre era el Festival Deportivo del Instituto Kakei. Incluso el público general era bienvenido como espectador. Los puestos de comida de la cafetería de la escuela eran muy populares y, por supuesto, el propósito del evento era profundizar la relación entre los Genjin y los humanos, tal como se anunciaba en la página web de la escuela. Pero, al fin y al cabo, era un festival. Si Yutaka esperaba con ansias la parte divertida del festival, en ese momento estaba cargando una caja de adornos y caminando por el recinto escolar. En ese instante, Tsumiki lo llamó. Estaba colgada de un árbol como un mono. Estaba poniendo la decoración en el árbol, pero le aconsejó a Yutaka que se fuera a casa pronto y guardara energías para el evento principal. Yutaka respondió que el profesor le había pedido que trajera los adornos si faltaba alguno. Tsumiki bajó porque necesitaba unas banderas de los adornos. Le preguntó a Yutaka si se sentía mejor, ya que tuvo que empezar a practicar para el festival deportivo justo después de recuperarse de su enfermedad. Yutaka dijo que se sentía bien, y también le dio las gracias por haberle traído el material. Tsumiki notó que las banderas estaban enredadas, y Yutaka pareció darse cuenta también mientras comenzaba a desenredarlas, diciéndole que sus recuerdos del pasado eran un poco borrosos, pero que sentía que lo habían mimado demasiado. Él pensaba que había una gran diferencia entre depender de alguien y ser mimado, así que se disculpó por sus acciones. Sin embargo, a Tsumiki no le importó, porque pensó que este evento había provocado las emociones que quería experimentar con todos los demás. Y como mañana es el festival deportivo, está segura de que habrá muchas emociones diferentes, así que está decidida a descubrir cuáles son los sentimientos de Yutaka. Yutaka le dio las gracias, aunque pensaba que esos sentimientos solo eran posibles, porque Tsumiki sentía algo por él. De camino a casa, un mensaje de texto de alguien le heló el corazón. Decía que ella asistiría al festival deportivo. Toda la escuela estaba a reventar para el festival deportivo, y Mirei había sido elegida como la representante deportiva de este año, así que estaba dando el discurso de apertura. Incluso Tsumiki estaba impresionada por la confianza de Mirei, pero todos los esfuerzos fueron en vano cuando Mirei se mordió la lengua en medio de su discurso. Cuando terminó de hablar, el equipo le preguntó si estaba bien, pero Mirei no pareció inmutarse por el error, ya que mantuvo una actitud seria. Todo el equipo quedó impresionado una vez más por su compostura y confianza. Tsumiki reunió a todos en un círculo, pero al notar que Yutaka estaba soñando despierto, lo llamó para hablar a solas. Tsumiki lo acercó y se sentó a su lado, pero los chicos de la clase no estaban contentos con eso, y aquello interrumpió sus preparativos para la competencia. De todos modos, todo el entusiasmo parecía centrarse en Yutaka antes del festival deportivo. Los equipos se dividieron en rojo, azul y amarillo, y comenzaron las competencias. Tsumiki invitó a Yutaka a sentarse con ella para ver todo desde la primera fila. La primera integrante del equipo azul era Tsumiki, una Genjin con un físico flexible y fuerte. Tsumiki dijo que con todos sus brazos, este desafío no sería ningún problema para ella, pero el primer reto era una red, y quedó atrapada en la red de una forma terrible. El siguiente es Suikitou, una persona invisible. Siempre se viste de manera que los demás puedan ver su ubicación. El siguiente juego es la búsqueda de caramelos. Tenían que soplar polvo para encontrar el caramelo, pero Sui llevó el juego a otro nivel al comerse el caramelo directamente. La última persona del equipo es Hiyori Kurohane, una Genjin de tipo pájaro. Tsumiki le recuerda que no se permite volar en esta área, así que tiene que saltar con fuerza. La siguiente competencia es un concurso de comer pan. Hiyori saltó fácilmente, mordisqueó su pan y corrió hacia la línea de meta. El equipo azul ganó estas competencias,
así que celebraron por tener un buen comienzo. Este era el famoso festival deportivo de la preparatoria Keiki, pero Yutaka se preguntó si habían elegido intencionalmente juegos tan comunes. Sin embargo, los profesores estaban contentos de que nada fuera de lo común hubiera sucedido hasta ahora. Tsumiki invita a Yutaka al siguiente evento, ya que ambos participarán, pero son detenidos por dos chicas que amenazan a Tsumiki con una aguja. Yutaka y Tsumiki no sabían quiénes eran, pero los chicos de la clase estaban muy emocionados de ver a estas dos chicas frente a ellos. Una de ellas es Kiba Kinami, una semisirena que tiene 150.000 seguidores en TikTok. Cada video que publica se vuelve viral porque es hermosa y genial. Yutaka puede sentir el ardor que irradian las miradas de los chicos cuando la ven. La segunda es Roman Unami, una unicornio con 130.000 seguidores en Insight. Su voz suave y agradable hace que sus transmisiones en vivo en Insight sean muy populares. Es tan dulce y linda que los chicos quedan completamente cautivados por su encanto. Sin embargo, los chicos no se olvidaron de un animal raro, una especie que necesita protección y que no tenía interés en las redes sociales. Su inocencia les tocaba el corazón, pues la persona que anhelaban era Tsumiki Ogami, una chica lobo. Los chicos estaban todos emocionados de ver la colección completa de las tres hermosas estudiantes de primer año de la preparatoria Keiki. Todo era tan deslumbrante que les preocupaba que las cosas ya hubieran alcanzado su clímax por la mañana. Kinami apretó con fuerza la mano de Tsumiki y dijo que había estado esperando este día durante mucho tiempo, el día en que podría enfrentarla directamente. Y como hoy era el festival deportivo, podía pincharla todo lo que quisiera. Yutaka notó que los ojos de Kinami se volvían frenéticos, y en ese momento se veía bastante aterradora. Sorprendentemente, Tsumiki estaba a la defensiva, exigiendo que Kinami la soltara. Unami, sin embargo, estaba disfrutando de la escena entre las dos, así que Yutaka le preguntó qué estaba pasando, pero Unami también se veía bastante intimidante, como si estuviera lista para apuñalarlo solo por atreverse a hablarle. Tsumiki no entendía lo que estaba pasando, y Unami llamó a Kinami fanática loca por las batallas, pero a ella misma le pareció interesante, así que vino a mirar. Kinami declaró que había venido a declarar la guerra, y amenazó a Tsumiki con que la aplastaría. Tsumiki aspira a la victoria del equipo azul en su primer festival deportivo desde que entró a la preparatoria Keiki, pero dos asesinas se interponen en su camino. ¿Qué estarán tramando? Lo siguiente era el evento de educación física de la preparatoria Keiki, un juego de persecución y lanzamiento de pelotas para los estudiantes de primer año. El capitán de cada equipo llevaría una canasta en la espalda y correría sin dejar que las pelotas entraran en ella. El área del evento es un escenario especial en la escuela Keiki. Todos deben usar sus habilidades físicas al máximo. El equipo con la menor cantidad de pelotas en su canasta gana. Los capitanes de los equipos azul, rojo y amarillo están todos listos con sus canastas. Sugimi también parece ser fan de estas tres capitanas. Desearía tener un par de ojos extra para presenciar este momento único. Por supuesto, Tsumiki es su favorita, pero hoy está en el equipo de Unami, así que anima a Yutaka a dar lo mejor de sí. La atención de todos se centró en un juego de castigo que Kinami propuso. El equipo perdedor tendría que hacer lo que el equipo ganador pidiera, ya que esto crearía más castigos. Aunque algunos podrían haber comentado que Kinami era una verdadera alborotadora, Tsumiki no se mostró menos entusiasta y aceptó el desafío. Mientras tanto, Yutaka se preocupó por Tsumiki y le preguntó si entendía lo que Kinami acababa de decir. Lo único que se le ocurrió a Tsumiki fue quedarse sin almuerzo, pero tanto Kinami como Unami dijeron que no le pedirían eso. Ya habían decidido lo que querían, pero no se lo dirían ahora para guardar algo de suspenso. Kinami le dijo a Tsumiki que lo esperara después de que perdiera. Tsumiki, enojada, dijo que Kinami hablaba como si ya hubiera ganado. Finalmente, comienza el juego de persecución de pelotas. El equipo amarillo está en primer lugar. La agilidad de Unami hace imposible que alguien meta la pelota en la canasta. Está esforzándose al máximo para ganar el juego de castigo de Tsumiki. En realidad, el equipo rojo está en segundo lugar, porque Kinami no está corriendo. Solo le está lanzando las pelotas. Después de un rato, se sintió agotada, así que pidió una botella de agua y se la echó toda encima. Ahora estaba totalmente lúcida
y continuó persiguiendo a Tsumiki. Yutaka estaba confundido, como la mayoría de nosotros, pero Sugimi les explicó que la botella contenía agua de mar. Esa es la naturaleza de sirena de Kinami. Cuando se baña en agua de mar, su fuerza aumenta, pero sin agua de mar, se siente tan débil como un pez seco. Yutaka finalmente entendió que los lanzamientos rápidos de Kinami se debían a ese aumento de poder, pero el efecto era demasiado fuerte, así que le advirtió a Tsumiki que los evitara. Sin embargo, Tsumiki comenzó a atrapar todas las pelotas que volaban hacia ella, y hasta parece bastante emocionada por ello. Así que el equipo azul está definitivamente en el último lugar de la tabla. Cuando el anuncio de que el equipo azul estaba en último lugar rompió la emoción de Tsumiki, ella comenzó a correr. Kinami la alcanzó y le dijo que se detuviera. Tsumiki preguntó por qué ella era la que lanzaba la pelota si era un juego de correr, y por qué no podía correr. Kinami dijo que no había problema, ya que nadie dijo que no pudieran lanzar la pelota. Y ella cree que el juego no sería divertido sin luchar con todas sus fuerzas. Tsumiki saltó de la red, sorprendiendo a Kinami con su velocidad. Rápidamente, agarró la red de nuevo y lanzó la pelota a la canasta de Kinami, diciendo que necesitaban jugar en un campo de juego justo, porque ella también quería luchar de la misma manera. Este nuevo desafío emocionó inmensamente a Kinami y estuvo de acuerdo con Tsumiki. Nunca antes ha habido un partido como este, en el que las dos capitanas se enfrentan en una batalla increíblemente intensa por los puntos. Casi se les acababa el tiempo, pero los demás estudiantes no podían seguir el ritmo de estas dos fanáticas de los deportes. Yutaka sintió curiosidad por el equipo amarillo y encontró a su líder, Unami, descansando con Sugimi porque ella también estaba cansada. Unami dijo que, aunque a Kinami le encantaba pelear, tenía tanta fuerza y resistencia que nadie podía enfrentarse a ella hasta que estuviera satisfecha, y la mayoría de la gente simplemente se rendía sin intentarlo. Yutaka también recordó cómo ambas se habían interesado en el juego antes. Unami continuó diciendo que Kinami siempre buscaba una amiga que pudiera jugar con ella hasta el final. Yutaka estuvo de acuerdo en que ambas eran maravillosas. Kinami cayó de bruces, así que Tsumiki corrió a preguntarle si estaba bien. Kinami admitió que era la primera vez que jugaba hasta tal agotamiento, y que era la sensación más increíble del lucha. Tanto Unami como Tsumiki le sonrieron con afecto. Sin embargo, Unami logró lanzar una pelota a la canasta de Tsumiki en el último momento. Dijo que el descuido era el jefe final. Por lo tanto, Tsumiki perdió el partido. Después de la intensa batalla, se tomaron una foto conmemorativa, y el castigo de Tsumiki fue grabar un video de baile con Kinami. Sugimi estaba muy emocionada de que Tsumiki fuera a aparecer en un video de baile, y pensó que el video se convertiría en un artículo de colección especial. Yutaka se sintió un poco preocupado por esto, pero Sugimi ya había empezado a grabar el video. Kinami le dijo a Tsumiki que empezara, y aunque no entendía todos los pasos de baile, aún así actuó excepcionalmente bien. La actuación fue tan linda que Sugimi quiso subir el video y le preguntó a Tsumiki si tenía permiso. Tsumiki no tuvo ningún problema y Unami disfrutó de su fluida transformación. Kinami también publicó el video con el hashtag #bailando con mi camarada. Y tan pronto como se subió el video, se volvió increíblemente popular al instante. Unami pensó que podría ser incluso más popular que el video que Kinami hizo sola. Sugimi estaba completamente abrumada por el increíble video, pero cuando Yutaka quiso verlo, Tsumiki le dijo que no era necesario. En fin, el video de baile se ha convertido en un tema popular y está atrayendo mucha atención. Sin embargo, Tsumiki anunció que era la hora del almuerzo, y ese era el momento del día que más le emocionaba. Tsumiki quería ir a los puestos de comida con Yutaka porque había oído hablar de las hamburguesas fritas, pero cuando Yutaka dijo que ya había comprado el almuerzo, ella dijo que compraría el suyo y que podían comer juntos. Mientras tanto, el teléfono de Yutaka sonó, y él se agachó para contestar. Sonrió alegremente mientras respondía que había estado ocupado con el festival deportivo y que iría si podía. Mientras tanto, Senga, el vampiro que pasaba por allí, vio a Yutaka sonreír y suspirar. Cuando terminó la llamada, Senga llamó a Yutaka extraño, notando su inexplicable cambio de personalidad. El festival deportivo de la preparatoria Keiki
Entraba en su segunda mitad, y mientras todos los demás almorzaban, un Yutaka muy extraño se estaba comportando. Pero solo Senga fue testigo de ello. Yutaka le pidió amablemente a Senga que olvidara lo que había visto, y Senga levantó el pulgar e imitó la sonrisa de Yutaka, diciendo que lo había olvidado por completo, y que todo estaba olvidado. Yutaka pensó que ahora podría hablar con más libertad, pero en solo un momento, todo volvió a la normalidad. Senga se sentó junto a Yutaka con irritación, y dijo que por fin podía comer tranquilamente, así que Yutaka debía dejar de ser tan sombrío y desagradable. Senga entonces sacó una bolsa de sangre de la caja y se la dio a Yutaka, para su gran sorpresa. Senga le dijo que su bolsa de sangre había llegado hoy. Aunque la donación de sangre es crucial para los tratamientos médicos, hoy en día si te registras, puedes recibir un subsidio Genjin, pero no hay muchos. Y como Senga tiene estas tentaciones, sus solicitudes eran a menudo rechazadas. Todo porque asumían que no tenía problemas para recibir sangre. Por lo tanto, esta es la única y preciada bolsa de sangre que recibió gracias a su solicitud. Yutaka comprende que esta bolsa de sangre es extremadamente valiosa. Pero Senga le dijo que no pusiera esa cara de lástima, porque solo Yutaka entendía sus propios problemas, así como Senga entendía las dificultades de estar en su lugar. Para poder alimentarse, siempre tuvo que actuar como un ídolo. Como la cantidad de sangre que una persona puede donar es limitada, decidió convertirse en el ídolo de todos. Le explicó a Yutaka que si interpretó ese papel fue porque sacaba un pequeño beneficio. Así que, si lo hizo por necesidad, no había por qué lamentarse. O al menos, eso era lo que Senga pensaba. Todas las relaciones se basan en un intercambio de favores. Entonces, Senga se preguntó qué beneficio sacaba Yutaka siguiéndole el juego. Sobre todo porque ya había bebido la sangre de Sumiki. Daba por hecho que Yutaka le guardaría rencor por eso. Aunque ya no bebiera su sangre, era evidente que Sumiki era alguien especial para él. Para Senga solo había sido una comida, pero Yutaka era humano, así que seguro que tramaba algo. Senga pensó que Yutaka tenía mucha cara al querer ser su amigo, y sospechaba que todo era puro teatro. Sin decir una palabra más, se levantó y se marchó. Por su parte, Yutaka volvió al campo y se encontró con Kinami. Estaba muy emocionada y les ordenó a sus compañeros que cambiaran la formación para el juego de la soga, el siguiente evento. Sin embargo, Kinami dijo que en las prácticas ganaban en un abrir y cerrar de ojos, así que quería ponerles un reto mayor. Pero su equipo le dijo que les faltaba uno. No parecía que Senga fuera a aparecer, y aunque lo hiciera, no se esforzaría.